A lo largo de los años, este mundillo ha ido creciendo de manera increíble. El servidor es joven, no llegó a ver sus primeros pasos, pero sí llegó a tener entre sus manos consolas tan míticas como la primera Game Boy o la SNES, y he de reconocer que, de pequeño, el nivel al que todo esto ha llegado, y al que llegará pese a los tiempos turbios que vivimos, le parecía poco menos que un sueño. A mí, por suerte, me tocó vivir una de las mejores épocas de la industria. La época en la que todos los viernes nos reuníamos 5 o 6 amigos, para desgracia de la madre de turno, y nos pasábamos toda la tarde viciando la consola que no tuviéramos en nuestra casa y comentando los últimos juegos alrededor de la revista de turno. Nunca olvidaré el «¿te dejo un juego y me dejas tú otro?» o los piques al Mario Kart, al Killer Instinct y a los Tekken. Gracias a estas sociedades al más puro estilo de la ilustración descubrí la magia de Rare, al dejar en algún amigo el Banjo-Kazooie o el Donkey Kong 64. Eso, en buena parte, se ha perdido, gracias al cambio de tiempos, a las tecnologías de la información y a la aceptación de la industria a nivel sociocultural. De aquella, el que nos comprásemos 8 o 10 juegos por navidades, como me pasará a mí este año y como seguro que os ha pasado a muchos, era impensable. Mucho menos el poder jugar todos los días. «Estudia, deja la maquinita, que te vas a quedar ciego». ¿No os suena? Y, pese a que a día de hoy puedo entrar en internet en cualquier momento y lugar, aún me siento como ese niño que se reunía con sus amigos los viernes para informarse y viciar. ¿Porque soy muy infantil y mis amigos prefieren quedar para jugar que salir de fiesta a usar el online? No, no precisamente. Más bien, porque aún sigo teniendo que ingeniármelas para encontrar información decente acerca de esta industria. Por ejemplo, centrándonos en el tema que nos ocupa sobre la historia de los videojuegos. ¿Cuántos primeros juegos de la historia conocéis? Yo muchos. El Pong, el Tennis for Two, el Oxo, el lanzamiento de misiles... Depende del sitio en que lo busques. ¿Es esto culpa de la teoría del multiverso si hay múltiples primeros juegos? No creo. Más bien, es culpa de un periodismo también lactante y formado en su mayoría por jugones. Es lo que tiene. Si todos los que quieren pueden publicar, uno puede encontrarse con infinitud de reportajes diferentes, en mayoría pobres y sin más fundamento que reunir trozos de distintos escritos, principalmente la Wikipedia, que muchas veces se contradicen. ¿Cuál es el primer videojuego de la historia? ¿Cómo se debe empezar este tipo de retrospectiva? Pues... Bueno, yo tampoco soy quien para contestar a esto. A fin de cuentas, soy amateur entre los amateurs. Lo que sí sé es que, sea como sea, en un vídeo de esta índole no se puede afirmar con nudidad. Este es el primer videojuego de la historia, y mucho menos si no eres especialista en el tema o tienes datos tangibles que mirar en todo momento. Todo depende de la definición que le das a videojuego. Para los más puristas, por ejemplo, un videojuego sería un juego computerizado, programable y autónomo que permite a una o varias personas interactuar con una interfaz de usuario capaz de realizar una respuesta visual, al menos visual, también puede añadir sonido, mediante el uso de una pantalla gráfica. Resumiendo, un juego que te permitiese enfrentarte a una inteligencia artificial programable, almacenada en un ordenador y que se muestre en una pantalla. Contexto histórico y primeros pasos. Todo empezó hace ya más de medio siglo, durante el periodo de tranquilidad que precedió a la Segunda Guerra Mundial. Los años 50 fueron, en muchos aspectos, una época de recobro y prosperidad para la sociedad estadounidense. La guerra no había llegado a su territorio. La Europa ganadora estaba en deuda con ellos y la caída de Japón y Alemania les había otorgado soberanía sobre los estados capitalistas restantes. Estados Unidos era, por tanto, un país rico y solo preocupado por su mejora, estabilidad y soberanía, lo cual incluía el ámbito tecnológico, eso por descontado. Las potencias vencedoras, Estados Unidos y la URSS, se enfrascaron en un larguísimo conflicto, conocido como la Guerra Fría, que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta que la URSS terminó cayendo, 1991. Esta falsa guerra estaba definida por la búsqueda de influencias y poder para amedrentar al rival. Si me permitís dejar la seriedad a un lado, la Guerra Fría podría asemejarse a las guerras de fanboys, pero cambiando videoconsolas por políticas socioeconómicas. Yo tengo tal, yo tengo cual, tus no sé qué son una birria, mira los míos. Dentro de esa guerra tuvo un importantísimo papel la tecnología. La famosa carrera espacial, de la que todos habréis oído hablar, es una muestra de ello. ¿Pero esto no iba sobre videojuegos? ¿Cuándo me he metido en una clase de historia de cuarto de la ESO? Si alguien se está preguntando esto, que no deje de escuchar. Precisamente ahora empieza la retrospectiva propiamente dicha. Durante la Segunda Guerra Mundial, los departamentos de logística de los ejércitos combatientes impulsaron sus tareas mediante la construcción de una serie de máquinas y superordenadores. ¿Recordáis de alguna película quizá? Esos cajones gigantescos llenos de cables y luces. Pues esos mismos. Pero, una vez hubo acabado la guerra, funciones como la del desencriptado de código quedaron como tareas secundarias, lógicamente. Y no solo los ordenadores, los científicos también vieron disminuido su trabajo en dicho campo. Este es el caso de uno de los bisabuelos, puesto que no se puede decir que sea padre directo, ya que no llegó a programar ninguno de los videojuegos, el científico británico Alan Turing. Turing fue un matemático que trabajó para los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, desencriptando el código. Sus trabajos junto a Shannon no solo ayudaron a la derrota nazi, sino que asentaron también las bases de la inteligencia artificial y confirieron al campo la importancia que merece. Los primeros intentos de videojuego fueron parte del estudio de este campo por parte de estos dos hombres, y su temática era ni más ni menos que el ajedrez.
¿Cómo llegaron a este tipo de trabajos? Aprovechando las mejoras de las máquinas con las que habían trabajado. Los superordenadores eran ahora programables y el fin de la guerra activa permitía a los científicos utilizarlos con otros fines. ¿Veis cómo va cuadrando todo? De todas formas, la verdad sea dicha, estos juegos de ajedrez, Turing realizó dos versiones de su programa, una en el 48 y otra en el 51, aprovechando un compendio de ideas publicado por Shannon y la mayor potencia de los ordenadores, nunca llegaron a funcionar. De hecho, para probar que su programa funcionaba, Turing tuvo que simular él mismo todos los movimientos del ordenador a 1 hora y media por movimiento. Que se sepa, solo se documentan 3 partidas. Contra un amigo, perdió. Contra su mujer, ganó. Y entre 2 máquinas, si bien esta última está peor ubicada. Como curiosidad, la carrera de Turing acabó cuando le condenaron por homosexualidad. Esto no solo desprestigió su investigación, por la época, sino que además le obligó a escoger entre la castración química o la cárcel. El pobre hombre eligió la que él le pareció mejor. No es la cárcel, es la castración química. Pero el tratamiento de hormonas al que le sometieron tuvo unos efectos secundarios un poco, por decirlo de alguna manera, extraños. Le dejaron impotente, como es lógico, y le salieron mamas. Esto acabó por desprestigiar su carrera, nadie le volvió a dar confianza nunca y el pobre hombre se suicidó a los 2 años presa de una depresión. Por suerte para todos nosotros, el parón que supuso el absurdo problema de Turing con la justicia no afectó al mundo de la inteligencia artificial. En 1951, John Bennett, de la empresa Ferranti, otra de las empresas de ingeniería eléctrica que trabajó en el ámbito civil y militar en la época, presentó su Nimrod. Nimrod era un ordenador programable capaz de jugar al NIM, juego matemático que consiste en ir quitando fichas colocadas en varias filas, pudiendo eliminar el número que quieras de la misma fila, pero sin cambiar de fila en tu turno, y que pierde el último que quite ficha. Este típico juego que ha jugado casi todo el mundo en las clases españolas cuando falta un profesor o entre clases, de poner muchos palitos en varias filas y que tú tachas todos los que quieres de una fila sin cambiar de fila y el otro va por turnos y el último, como ya he dicho, el último que quita gana, o sea, pierde. Perdón. Bien. El Nimrod, sin embargo, no era una máquina del todo original. Estaba basada en el Nimatron de Column, de aproximadamente 11 años atrás, diseñada en el 39 y fabricada en el 40. Con respecto a esto tengo un debate un tanto escabroso. Es innegable que alrededor de 1940 se hizo al menos una máquina automática con la que se podía interactuar, el Nimatron, y están documentados planos de otras como el Knox and Crosses que Charles Babbage quería utilizar como apoyo técnico y económico en sus investigaciones, ojo al dato, 100 años atrás. Ahora, ¿podemos considerar videojuegos a esto? Está claro que al Tic-Tac-Toe de Babbage no, pese a ser impresionantemente ambicioso, puesto que la máquina que debía soportarlo no llegó a fabricarse jamás. El Nimatron podría serlo, siempre que considerases como videojuego el simple hecho de jugar una partida contra un rival no humano. Pero para la mayoría no lo será, puesto que ni siquiera funciona en un ordenador como tal, mucho menos programable, sino en una máquina electromecánica que utilizaba bombillas para representar las fichas y botones para meter unos comandos simples. Dicha máquina también tenía un contador para saber el número de partidas que se jugaban en ella, y un registro para saber cuántas se ganaban y cuántas se perdían. A su estreno en la Feria Mundial de Nueva York, 50.000 personas disfrutaron del Nimatron y ser unas 2.500 consiguieron ganarle. Y por si fuera poco, en 1947 sale un juego que utiliza pantalla. Thomas Goldschmidt y Estelman, dos físicos, tratan de imitar con su proyecto los lanzamientos de misiles en los radares militares. Su juego permitía lanzar una serie de misiles hasta unos objetivos marcados en la pantalla y llevaría su trayectoria mediante una serie de mandos. E incluso, al impactar, Thomas y Estel lograron dotarle de un espectacular efecto de explosión. Sin embargo, este ingenio, pese a tener la primera patente en motivo de ocio electrónico de la historia, no puede ser considerado videojuego. Ni está realizado en un ordenador, ni está programado en el más estricto sentido de la palabra, ni tiene inteligencia artificial. Ah, y por cierto, Babbage no trabajaba solo. Su asociada en la tarea de construir una máquina que pudiera realizar procesos matemáticos complicados era, ni más ni menos, que la sobrina de Lord Byron. Volviendo otra vez a la década de los 50, nos encontramos con John Bennett, que, buscando el aprovechamiento de las piezas para algo serio, desmonta su Nimrod. No sería hasta el año siguiente que el campo de los videojuegos avanzase con el que puede ser considerado por el primer videojuego en la historia. Esta vez sí. Corría el año 52, cuando Alexander Douglas decidió presentar su tesis doctoral. En esta época, Douglas era un estudiante de ingeniería informática que estaba realizando una tesis sobre relaciones hombre-máquina y que necesitaba una prueba para ejemplificar su texto. Al mismo tiempo, la universidad presentaba el segundo ordenador capaz de almacenar programas en sí mismo, el EDSAC. Alexander, por supuesto, utilizó este hecho para su interés.
Así nació el OXO, un juego 3 en raya contra inteligencia artificial cuyas fichas se presentaban en una pantalla mediante el sistema de tubo de rayos catódicos. Lo cual es la razón por la que puede no considerarse el primer juego de la historia. Bien, y aquí termina esta primera parte porque si continúo voy a tener que alargarme mucho. Podemos resumir, por tanto, que el primer videojuego de la historia no es una cosa que se pueda datar realmente, decir, ha sido este y ha salido en este año, hasta que no lo haga un comité de gente experta, lo cual me parece que no va a pasar en un espacio corto de tiempo, más que nada porque no hay muchos expertos en la materia de historiografía de los videojuegos o arqueología de los videojuegos, por decirlo de alguna manera. Así que yo os voy a dejar unos cuantos datos y vosotros podéis elegir el que queréis, si queréis. El Nimatron de 1940. Si contamos solo el jugar contra un rival artificial, sin tener en cuenta el tipo de máquina. El ajedrez de Turing, de 1951. Si contamos solo que se podía funcionar, sin tener en cuenta que no tenía pantalla o que esto lo hiciese en teoría. El Nimrod, 1951. Si contamos el funcionar en un ordenador, sin tener en cuenta que no tiene pantalla. El OXO, 1952. Si contamos el funcionar en un ordenador con pantalla, sin movimiento. O el Tennis for Two, si contamos como videojuego funcionar en un ordenador con imágenes en movimiento. Pero de este todavía no os he hablado.